Y hemos visto en la secretaría que eso nos ayuda a hacer después la filiación y comenzar la evaluación. Ahí radica todo lo que se puede hacer. El mejoramiento genético siempre nos va a interesar en la digital contar con un registro productivo y genealógico. Sin esa información no se puede hacer mejoramiento genético, es imposible. Necesitamos data, necesitamos valores de registro de determinamiento de cada uno de los individuos, empezando por su registro genealógico. Hace muchos años que se creó este registro genealógico y entonces empezó en la raza Holstein. En la década de 50 se creó el handbook de la raza Holstein en Perú, al mismo tiempo que en el caso de Estados Unidos. La Asociación Holstein de Perú es primita de la de Estados Unidos, casi al mismo tiempo se crearon. Y a partir de la década de 50 es que se comienza a desarrollar planes de mejora genética. Antes del 50 no había nada de mejora genética. Se definían razas y todo lo demás, pero a partir de la década de 50, con el establecimiento ya del registro genético, comenzó a establecerse la evaluación de los animales de mejora genética. Eso es lo que se logró ya en la década del 50. Ahora, en la Asociación Holstein se registra ganado Holstein. Acá en el Perú tenemos Asociación Holstein, Asociación Brown Swiss, el Kennel Club peruano para perros, la Asociación de Caballo Peruano de Paso, la Asociación Cívica Fleckby y también los de Caballos de Carreras en el Perú. De esas tenemos asociaciones. Pero ¿qué pasa si yo tengo un cerdito, tengo un cuy o tengo un bovino en el que yo quiero establecer su registro genealógico, pero no hay una asociación? Para eso se creó el registro genealógico zootecnico del Perú. En la década del 80, me parece, se creó este registro en el que tú puedes llevar los animales a registrar en caso de que no haya una asociación. Acá sí, tú puedes recurrir al registro genealógico zootecnico para poder registrar los animales de los cuales no haya una asociación. Entonces recuerden, para registrar genealógicamente a un animal, lo hace la asociación de la especie, o de la raza mejor dicho, o el registro genealógico zootecnico del Perú. Esas dos son las que pueden hacer el registro genealógico de las poblaciones. Profesor, pero yo conozco quién es el papá y la mamá de mis animales por muchos años. Yo puedo hacer mi propio registro. Claro que sí, tú puedes armar un registro, pero no va a ser oficial, porque puedes tener todas las buenas en el mundo, pero de repente como yo te puedo creer que realmente lo que me muestras es real. No, para eso tiene que haber una entidad. ¿O acaso ustedes sacan su propio DNI? No, no es cierto, hay una entidad que saca el DNI, o sea, le da un número, ¿ya? Igual pasa con el registro genético, es una entidad aparte que te da esa codificación de animal registrado. Este es un registro genético de la raza Brown Swiss. Como se dan cuenta, tiene información muy elemental, claro, es antiguo, ya no se hace. Ahora se hace todo de forma más moderna, inclusive por internet. Pero lo que originalmente, lo que nos interesa acá es que tenga su número de registro, el nombre del animal, que en este caso es la vaca, papá, mamá y criador. Es lo más importante. Siempre un registro, por lo menos tiene que haber el nombre del individuo, su código, quién es el papá y quién es la mamá. Eso sucede, por ejemplo, cuando sacan su partida de nacimiento, aparece el papá y mamá. Y en su DNI, de forma indirecta, aparece el apellido paterno y el apellido materno, ¿no? Simplemente sabemos quién es el papá y quién es la mamá. ¿Quiénes manejan el registro genealógico? Ahí está, las asociaciones y el registro genealógico sostenido del Perú. Actualmente tenemos la Holstein, la Brown Swiss, el Caballo Peruano de Paso, el Caballo de Carrera, el Kennel Club, y también tenemos la asociación Cívica Fleck, que es otra raza de vacuno doble compuesto. Este es un ejemplo de lo que tiene una asociación. Tiene un reglamento, ¿no? Tiene que haber un reglamento de cómo se va a registrar los animales y qué condiciones debe cumplir para que esté registrado. ¿Cómo sé que realmente es de la raza? Pues debe cumplir con ciertas características raciales. Este acá es en la raza Brown Swiss. Acá dice todo lo que debe tener: disposición general, inscripción, transferencia, codificación, tarifa, sanción. Tarifa, profesor, claro que sí, hay que pagar por cada animal que vamos a registrar. Creo que la Brown Swiss cobra 25 soles por cada animal, me parece. O sea, es una vez por toda su vida, o sea, no es que se puede pagar cada rato. Animal nacido, animal que vamos a registrar y se paga su tarifa. Y así como se paga una inscripción, también se pagan penalidades. ¿En qué momento entran las penalidades? Yo siempre que tengo un animal registrado tengo que registrar
registrar también las inseminaciones, los empadres, los nacimientos y las muertes. Si se murió, tengo que registrar que se murió. Si no hago eso, hay una penalidad, hay una sanción. Entonces, esto es un resumen de lo que ocurre con la asociación Brown-Swiss. Ese acá es un resumen también de lo que dice el caballero de primer paso. Acá es más específico. No pongo todo porque son miles de hojas, no vemos todo eso. Pero acá dice también cómo tiene que ser registrado y qué es lo que debe tener en cuenta para que sea registrado como caballero de primer paso. Por ejemplo, me dice que la cabeza, ¿cómo tiene que ser el caballero de primer paso? De construcción predominantemente subconvexa, con tendencia rectilínea en su región frontonasal, además de elegante, expresiva y descarnada debido al error de su sexo en sus características generales. No sé qué significa todo eso, pero hay especialistas que ven exactamente todo eso. Que cumple una medida, un rango, todo eso lo ve el especialista que va a registrar a los animales. Acá tenemos el Kenneth Clark, obviamente no voy a mencionar todo esto, pero también ustedes pueden entrar a su página y ver todos sus reglamentos del Kenneth Clark peruano, el Kenneth Clark británico, este es el caballo de paso fino colombiano, que también tiene fedequinas, que es su asociación, en donde pueden ver qué es lo que considera para lo que es el registro genealógico. En el registro genealógico tenemos dos tipos de libros. Tenemos el libro abierto y el libro cerrado. ¿Cuál es la diferencia? El libro cerrado lo que hace es registrar solamente animales cuyos propietarios estén asociados. O sea, yo quiero registrar a mi animalito, ok. Yo quiero registrar a mi vaca Brunswick, yo debo, por ejemplo, quiero registrar a mi vaca Jersey. Entonces, para poder registrar a mi vaca Jersey, tengo que estar yo asociado a la asociación Jersey. Ese es el libro cerrado. Muy pocos hacen el trabajo de libro cerrado. ¿Por qué? Porque es muy restrictivo. La mayoría trabaja libro abierto. ¿Qué cosa significa libro abierto? Que yo puedo registrar a mi animal sin necesidad de que yo esté asociado. Por ejemplo, eso hace la Brown-Swiss, maneja libro abierto. Yo puedo tener mi vaca Brown-Swiss y le digo a la asociación, ¿sabe qué? Necesito registrar genealógicamente a mis animales. Y ellos van y lo pueden hacer sin ningún problema. Esa es la diferencia entre el libro abierto y el libro cerrado. El registro genealógico zootecnia por su naturaleza es un libro abierto. ¿Y cuál es el objetivo? Establecer proyección exacta, garantizar la pureza racial, o sea que realmente se vea que es de la raza, y concluir el mejoramiento genético de la raza. Ahora, ¿cómo se hace el registro genealógico? Acá es una diapositiva, vamos a tener el libro abierto que también lo tiene la Brown-Swiss, sobre cómo se hace el registro genealógico. Tiene una serie de etapas, pero más vamos a verlo como un pequeño esquema fácil de entender. El registro genealógico tiene diferentes etapas. Empieza por el libro I de identificación. Ahí arranca todo. Para poder registrar un animal, digamos, Brown-Swiss, que es lo que vamos a utilizar, tenemos que tomar en cuenta que sea una vaca Brown-Swiss. Y lo primero que se va a hacer es entrar a lo que conocemos como la cartilla o libro I. La persona que va a hacer esa identificación, que de repente verifique que la vaca sea de la raza, va a ir y buscar su cuaderno de control de producción lechera, va a ir por 5 vacas por lo menos, porque la asociación pide eso, porque no va a ir por solamente una, hacer todo un viaje por una sola vaca. Y buscar cuánto está produciendo por día. Obviamente hay una tabla en donde ven cuánto porcentaje de productividad. Si está en el lugar más alto, pues no hay que estar. Hay un mínimo que debe contener como producción. Entonces, lo que va a hacer el especialista es ir al rebaño y al establo, verifica la vaca que parezca a Brown-Swiss, pero no solamente que parezca, sino también que produzca como Brown-Swiss. Muy bien, entonces si es así, la vaca entra a la primera etapa, que es el libro de identificación, el libro I, del libro abierto. Por ejemplo, supongamos que tenemos una vaquita acá en la científica. A ver, diga el nombre de la vaquita. ¿Cualquier nombre? Lola, siempre busco entonces Lola. Lola. Vamos a poner la vaca Lola. La vaca Lola tiene este propietario Universidad Científica del Sur. Ya está. Este es el propietario de la vaca Lola. Bien.
va a hacer el especialista? Va a ir a la científica, va a ver a Lola, ve que parece a Bron Suisse, ve que produce como Bron Suisse. Ah, ya, perfecto. Entonces, como Lola se ve y produce como Bron Suisse, Lola entra al libro I. Ahí está, entra al libro I, porque cumple con los mínimos estándar para que entre al libro I. Ese es Lola. Pero Lola se queda en el libro I, Lola no avanza más, ahí se queda. No va a avanzar más Lola. ¿Quién es el que avanza? Su hija de Lola. Ella es la que va a avanzar. Entonces, Lola se queda en el libro I. Ya definí que pertenece a la raza bronceosina, pero tengo que continuar el proceso con las hijas de Lola. Y como va a tener hijas, lo que tengo que hacer es inseminarla con un toro. Un toro de puro de pedigree. Tiene que ser puro de pedigree. Tenga su registro de entrenamiento, no cualquier toro. Tiene que ser un toro sí, de pedigree, que esté registrado. Una pajilla de semen de un toro registrado. Inseminamos a Lola con un toro. A ver, dígame el nombre de un toro. ¿Por qué nombre de un toro? ¿Un macho? ¿Ah? Juan, ya, el toro Juan. Ya, vamos a tocar al toro Juan. Listo. Juan, utilizamos el semen para inseminar a Lola y nos va a dar una ternera. ¿Cómo se llama la ternera? No me pongan Lolita. ¿No me lo da ternera? ¿Qué? Gertrude, ya, Gertrude. Nace la ternera Gertrudis. Mira, nace Gertrudis. ¿Quién es el propietario de Gertrudis? La Universidad Científica de Sofía. La Universidad Científica de Sofía es el propietario. ¿Y quién es el papá de Gertrudis? Juan. Entonces, ahora miren cómo es el nombre. En la cartilla ahí decía Jesús Lola. Ahora en la cartilla que continúa dice Jesús Juan Gertrudis. Acá colocamos al papá. Entonces, como nació de Lola, que está en el libro ahí, y el papá es un toro registrado puro de pedigree, Gertrudis entra al libro que se conoce como libro A. Pero acá hay un detalle. Tenemos que meter a Gertrudis en el libro A provisional. ¿Por qué decir el libro A provisional? Porque Gertrudis cuando nace ya produce leche. No, no es cierto. Recién va a producir leche cuando tenga su cría Gertrudis. Y eso va a pasar tiempo. ¿Y qué pasa si de repente Gertrudis cuando produce leche no produce leche como Bron Suisse, no cumple con el mínimo? No puedes avanzar. Entonces, primero se le coloca en el libro A provisional. Y cuando sea adulta y veo que ahora produce leche, como debe ser una Bron Suisse, ahí recién entra al libro A definitivo y continúa el proceso. ¿Qué pasa si se queda en el libro A provisional? Pues la hija de Gertrudis continuará con el A provisional, no avanzar más. Tiene que pasar del provisional al definitivo, ella misma. Es decir, que cumple con el estándar de producción de leche de una vaca Bron Suisse, como pide la asociación. Muy bien, entonces imaginemos que Gertrudis sí, realmente va a producir leche como una vaca Bron Suisse, que está en el libro A definitivo. Para eso, para la producción de leche que va a tener, lo que hice fue inseminar a Gertrudis con un toro. Nombre de un toro de pedigree, puro de pedigree. Nombre de un toro. ¿Ah? Thanos, ya, el toro Thanos. Así se escribe, ¿no? Thanos. También, no importa. Thanos la inseminé con Gertrudis. Y van a hacer una ternera. ¿Cómo se llama la ternera? ¿No ve la ternera? Casita. ¿Qué? Casita. Jacinta. Jacinta, ya, Jacinta. La ternera Jacinta. Nace Jacinta, listo, nace Jacinta. ¿Quién es el propietario de Jacinta? La Universidad Científica del Sur. ¿Quién es el papá de Jacinta? Thanos. ¿Quién es el abuelo materno de Jacinta? Juan. Ahí está el nombre completo. Como ya Jacinta nació de una vaca que es del libro A definitivo
genealógico, o sea que ya significa que es de pedigree. De aquí en adelante, todas las hijas de Jacinta o hijos que vayan a nacer son netamente de pedigree. Ya no hay, por si acaso ya no se agrega más nombres, no es que ahora son 5, 6, 10 nombres, no, se quedan en 4. Cuando ustedes vean un toro o una vaca de pedigree, siempre va a tener todo ese nombre. El primero, ¿qué cosa es? Propietario. El segundo, el nombre del papá. El tercero, que es el abuelo materno. Y el último, el nombre del animal. Ahí está. Así termina lo que es el registro genealógico. Ahora ya, de aquí en adelante, todas las hijas e hijos de Jacinta son puros de pedigree, con su registro genealógico. Pero empecé acá. Empecé con el libro I. ¿De acuerdo? Entonces, así es como vamos a hacer en el caso del libro abierto, el registro de la vaca Brown Swiss. Pero eso es en la raza Brown Swiss. Y en otra asociación cambiará, sí, algunas lo cambian, pero la verdad es que he visto yo he visto varios registros y casi todos siguen la misma tendencia, ¿no? Prácticamente no cambian. En perros, en vacunos, en caballos, siguen la misma nomenclatura. Acá tenemos una cartilla del libro I. Ahí pueden apreciar en el libro I, para el libro I, el editor tecnológico, este es un modelo. No hay mucha información porque simplemente que es el propietario como se llama el animal. Acá tenemos un libro I de una vaca Brown Swiss. ¿Cómo se llama la vaca? Eliano. Y el propietario es SC, Edgar Castillo Castillo, que es el propietario, en este caso le han puesto sus siglas. Luego pasa al libro A, ¿no? Para pasar al libro A tenemos el profesional definitivo, debe cumplir con los mismos requisitos que es de la raza. Acá dice, por ejemplo, 4.000 kilogramos de leche por campaña de 305 días, 2 años y edad adulta. Ese es el caso de cosas. Lo mínimo que debe cumplir para pasar del provisional al definitivo. Y una vez que pasa el definitivo, continúa para pasar a lo que es el registro genealógico. Acá tenemos un libro A. ¿Cómo se llama la vaca? No. ¿Propietario? Eliano, León Luna Aguilar. ¿Papá? Zeus, ¿no? Acá ya aparece el papá, ¿no? Ahí está, Zeus. Ya aparece el papá. Lo que le decía, ¿no? Ahí están los 3 nombres. Y cuando tengamos a Laura que la vamos a enseñar con todos los de pedigree que la actividad, sí pasa de frente al registro genealógico. Acá, por ejemplo, está, pasa al siguiente paso, ya que el registro genealógico siempre se apareará con machos de pedigree. Y acá tenemos una cartilla ya final del registro genealógico. ¿Cómo se llama la vaca? Estela. Propietario. INIA. ¿No? Instituto Nacional de Innovación Agraria. Papá. Roque. Papá es Roque. Abuelo materno. Imperial. Ahí está. Imperial. ¿Se dan cuenta? Y ya en el registro genealógico final ya tenemos la cartilla con papás y abuelos. En otras asociaciones, por ejemplo en Fedequinas, agregan bisabuelos también. Eso ya depende de lo que decide la asociación, pero acá ya tenemos la cartilla final. Acá, por ejemplo, este es de ovinos, pero acá falta algo. ¿Qué creen que falta? Propietario es Casablanca. Nombre. Es una cartilla del registro genealógico final, ¿eh? Pero acá falta algo. No. El padre. ¿Cómo se llama el animal? En este caso creo que es un macho. 1871. ¿Quién es el papá? No. Falta eso, ¿no? El papá es 1496. ¿Quién es el abuelo materno? No leo. 1571. No leo. ¿El abuelo materno? El abuelo materno es 1238, ese es el abuelo materno. O sea que el nombre debió haber sido Casablanca 1496 1238 1871, ese es el nombre del colegio internacional. Ese debió haber sido el nombre final, pero obviamente no está firmado porque faltó todo eso. Este es una nomenclatura que utilizamos siempre para ver un registro genealógico a través de un programa de libro abierto. La gran mayoría utiliza el libro abierto, por si acaso. No es algo de extrañar, porque todos siguen la misma nomenclatura. Este, por ejemplo, es el caballo de paso fino colombiano. Acá se da cuenta papá, abuelo y bisabuelo en la vereda. Y a la vuelta le ponen la foto del caballo. De perfil, de
vamos a vender, ahí tiene transferencia. ¿A quién le vendís? Se vende con todas sus cartillas. Es como vender un carro. Hace su transferencia. Todo aparece ahí cuando estás trabajando con un animal ya de peso. Tiene que estar registrado. Acá tenemos una lista de toros. Este es el Banco Nacional del Estado. Es una lista antigua, pero solamente me interesa esto para que vean los nombres. Ahora que sabemos cómo es la nomenclatura de un animal seguro de pedigrí, acá podemos ya ver un montón de cosas que solamente saber el nombre. Acá tenemos el número de registro genealógico, la raza, el nombre del toro. Este es el elemento genético del toro para la producción de leche y el precio de la magia del toro. Miren ese toro, el toro Antonio. ¿Quién es el propietario de Antonio? Patito, ¿no? Establo Los Patitos, que quede ñaño. Ahí está el establo Los Patitos. ¿Quién es el papá? Golpe. ¿Quién es el abuelo materno? Ahí está. ¿Te das cuenta? Ya con solamente ver el nombre ya sé toda la información. El toro Atila. Atila Chapo, ¿te gusta? Raza Holstein. ¿Propietario? Camay. Entonces el jabón, por si acaso. ¿Qué es Camay? Cooperativa Agropecuaria Martínez de Munaqué, que está en los Santa Juana, Medio Mundo Guacho. Todo eso se llama ahí. Claro, lo ponen en sigla, no sea tan grande. Papá. Diamond. Abuelo materno. Speed. Así se llama, ¿no? ¿Quién dice que no tenemos a Messi? Está Messi. Propietario. Molinero, la pinchitos, los de la agraria no han puesto su nombre. Molinero. Papá. Bol. Abuelo materno. Vos. Ahí está también Predilecto, Rómulo. Hubo un tipo que también estaba Remo. Sí, estaba Remo también, pero Remo no tenía buenas producciones, buen valor genético y así. Pero quedó Rómulo. Acá al costado tenemos su valor genético. Acá dice más 1.300 libras de leche. ¿Qué cosa significa más 1.300? Significa que si utilizo a Rómulo, las hijas de Rómulo van a producir 1.309 libras más de leche que la población actual. Eso significa. Si la población actual produce 20.000 libras, pues con Rómulo voy a producir 21.309 libras de leche. Eso significa el valor genético que viene ahí. ¿Cuál de estos Holstein tiene mejor valor genético? Herodes, ¿no? Herodes tiene buen valor genético. Y tiene buen valor genético porque el papá es un toro muy famoso. El papá es el toro Planet. Y el abuelo materno, Blitz, Jinx. Hay toros muy famosos en el mercado internacional. Hay toros, por ejemplo, Planet es un toro muy famoso que tiene muy buenas crías. Blitz también es un toro muy bueno. Planet, Blitz, George, Man, Freddy, Toy Story, no, de verdad, Toy Story y Toy Story 2. Toy Story 3 también hay, no sé si Toy Story 4. Pero existen esos toros y esos toros son muy famosos. La gente quiere criar esos toros. Está bien claro, miren por qué. Porque tiene buen valor genético, miren, hijo de Planet y nieto de Blitz. Es un toro muy bueno. Acá tenemos Brown Swiss, Elipsis Jacarero, Jersey, Rocky, Gir es Renato y Charlie, Girolando, César, Blonda Quité, Francis y Serge, Cimenta, Flery, Hércules, Maxi, Jaguar y Viracocha. Esos son los toros que, bueno, en aquel tiempo, en ese 2015, no ellos son antiguos, pero ya pasaron a la mejor vida, ya hay sus nietos que los han reemplazado. Pero ahí, como solamente ven el nombre, ya sabemos toda la información. ¿Ven? Ya con solamente ver el nombre, ya saben perfectamente todo su pedigrí. Ahora que ya saben la nomenclatura, pueden ustedes ver cómo es el trabajo genético de los toros. ¿Quién es el papá? ¿Quién es mamá? ¿El papá? O abuelo. Pero creo que nos centran bastante en la producción genética del ganado. Ahora, esto es con respecto al registro genealógico. Ahora, ¿qué pasa con los registros productivos? Acá tenemos, por ejemplo, en estos registros productivos se hace siempre de acuerdo al objetivo de selección, con el objetivo de producción, qué cosa queremos producir. Debemos tomar en cuenta factores que alteren esa productividad. Afecta el sexo, afecta la edad que tiene el animal, afecta el tipo de parto
¿Qué cordero pesa más? ¿Cordero que viene de parto simple o cordero que viene de parto puro? ¿Qué pesa más? Es de parto simple, obviamente, porque son muy bonitos. Y cuando yo quiero comparar su peso de crecimiento, si yo comparo el de parto simple con el parto triple, por supuesto que el de parto simple siempre va a ser mayor. No quiere decir que sea el mejor. Debo estandarizar ese rendimiento y compararlo como si fueran del mismo tipo de parto. Para eso hay fórmulas matemáticas que te permiten estandarizar esa productividad. Eso existe en la actualidad. Hay también factores de ajuste. Hay números que pueden multiplicar o sumar al rendimiento para cambiar su valor de producción. Eso es muy común en animales, por ejemplo, para acá. Yo quiero comparar el peso del esteto, el peso del baño. Hay un factor de corrección que te permite sumar o multiplicar para cambiar ese valor. ¿Y en base a qué está ese factor de corrección? A la edad, al sexo, el tamaño de camada, un montón de factores que pueden influenciar sobre ese rendimiento. En base a eso se crean los factores de corrección. Este es un factor de corrección aditivo. Cuando utilizamos factores de corrección aditivos, su nombre lo dice, solamente sumas lo que está buscando, lo sumas al rendimiento que tienes. Al hacer esos tipos es lo que cambia. Solamente cambia la media, se mantienen las varianzas. Vean que la curvita se ve igualita en todos los casos. Lo único que cambia es el promedio. Este, por ejemplo, es lo que ocurre con un factor de corrección para peso en meseta en el caso de vacunos. Dependiendo de la edad de la madre, el peso del meseta puede cambiar. Y acá está, cambia la medida. Eso ocurre con factores de ajuste aditivo. ¿Qué pasa con los factores de ajuste multiplicativos? Ahí está, multiplicativo. Cuando trabajamos con factores de ajuste multiplicativos, significa que no lo multiplica el rendimiento. Y aquí cambia la media y también cambia la varianza. En la actualidad, los factores de ajuste más utilizados son los multiplicativos, porque son mejores, ¿no? Cambian ambas cosas, la media y la varianza al mismo tiempo, y te da un mejor ajuste. Eso hace bastante para caracteres de peso. Por ejemplo, acá en bovinos que ajustan el peso a los 120 días, ¿no? Eso es lo que trabajan en este caso. ¿En qué influye el rendimiento animal? Siempre cuando vamos a registrar el rendimiento animal debemos considerar todo lo que se pueda afectar el peso. Siempre el rendimiento que va a ser. El fenótipo va a depender de la media, la genética y el ambiente. Pero siempre cuando medimos esto podemos cometer errores. Errores en la condición, la decisión, mal manejo de monstruo humano. Así que el modelo final de este fenótipo que es el rendimiento se agrega el efecto error. Y aquí agregamos el efecto error. Matemáticamente eso lo trabajamos con modelos lineales. Ya en la actualidad se trabaja con muchos modelos lineales que incluyen este efecto error y la idea es siempre reducir ese efecto error. ¿Cómo vamos a hacer una buena reducción? Agregando más factores. Si yo desdoblo este de acá en otros factores va a ser mucho mejor. De esa forma el error va a ser cada vez más chiquito. Por supuesto, ese es un aspecto. Otra cosa es evitar estos problemas. Y lo que siempre ocurre, mal uso de los equipos o mala lectura. Por ejemplo, ustedes saben manejar una balanza. ¿Han manejado una balanza? ¿Cómo funciona una balanza? Pongo cero, ¿no es cierto? Calibro con el plato y lo pongo a cero y luego pongo mi producto. ¿Y cómo sé que llega el peso? La aguja se queda quieta y marca el peso, ¿no es cierto? Y si digita, pues más fácil, ¿no? Solamente leo lo que marcó ahí, es facilísimo. Pero si yo le digo, ¿sabe manejar una báscula? ¿Cómo funciona una báscula? ¿Cómo sé que yo mido el peso en báscula? ¿Han visto alguna vez una báscula? ¿O han manejado una báscula? Es ese que tiene como una cosita para que tú lo gradúes, ¿no? Es una barra, ¿no? Es una plataforma, ahí tienes una barra. ¿Y cómo hace que llega el peso de lo que estoy pesando? Cuando no choca, creo. La barra está en equilibrio. ¿Y cómo logras el equilibrio? Moviendo eso. Hay una pesita que va moviendo, ¿no? Vas moviendo la pesita y cuando se equilibrio, ahí marqué el peso. En este caso, así se usa una báscula. Hay muchos de ustedes que no saben usar una báscula, pero yo práctica. En los hospitales. En los hospitales manejan, antiquísimo, ¿no? Ahora las clínicas tienen digital, ¿no? Pero los hospitales tienen esas básculas antiquísimas. Yo tenía practicantes que les, bueno, no voy a decir
50 es imposible, no es perfecto. No, profe, de grave, yo puse acá 50 y aquí logré equilibrio 50. No puedes, falta poner una pesita más. ¿Se acuerdan que hay una pesita que marca 50 más algo más? Ya faltaba esa pesita. Ahí recién marcaba el peso real. Ya, otra vez toda la etapa de nuevo. Como 80 sacos eran. Imagínense, te sale un saco de 60, 70 kilos. Imagínense un montón. Pero eso es porque no saben manejar el equipo. Obviamente ustedes, como buenos vendedores, van a aprender a manejar todos los equipos que uno le pida. Que era un montón. Entonces siempre cuando veamos el rendimiento optimal, incluimos el factor de error. No queremos ese factor de error en lo que es la medición del equipo. Siempre cuando comparamos el rendimiento optimal tenemos que considerar dos cosas: ambiente uniforme y grupos contemporáneos. Ambiente uniforme. La medición del rendimiento debe ser bajo condiciones uniformes, ya sean buenas, malas o regulares. Eso es muy importante. ¿Qué pasa si yo estoy midiendo el peso de un animal que está en un ambiente bueno y el peso de otro animal que está en un ambiente, uno en un ambiente bueno y otro en un ambiente malo? Obviamente, ¿quién va a tener el mejor peso? El ambiente. Es obvio, ¿no? Entonces, cuando yo comparo los dos, va a parecer que el ambiente bueno es mejor, pero no lo sabemos realmente. Es que tuvo un buen ambiente, el otro tuvo un mal ambiente. Entonces, para poder hacer una comparación más justa, ambos tienen que estar en el mismo ambiente. Puede ser un ambiente bueno, malo, regular, pero que estén en el mismo ambiente. Solo así separamos toda la parte ambiental y lo que es de diferente debe ser la parte genética. Ahí es la importancia de tener una comparación en ambientes uniformes. Ahí está. Solamente comparando el rendimiento de un animal de un ambiente uniforme, separamos el efecto genético de los ambientales. Ahí se puede saber. Profesor, pero yo tengo un animal que está en Lima y tengo el otro animal que está en Puno. ¿Cómo puedo yo entonces? No lo voy a traer acá, ya es muy diferente. No te preocupes. Para eso están los modelos lineales que te digo. En tu modelo lineal, ahí agregas ciudad de nacimiento. Y cuando ya compares animales, solita la estadística te va a decir quién es bueno con respecto al otro, considerando de dónde viene. Ya como que uniformiza el ambiente en la parte natural. Eso se puede hacer en la actualidad, así que no hay ninguna limitación. Pero si yo tengo animales en el mismo ambiente, pues es mejor otro. Ahora, hay muchos casos en donde la gente, y es entendible porque por obvias razones, a veces uno de sus animalitos es el favorito, ¿no? No sé si han visto alguna vez cuando tiene su gallinita, su cerdito, su ovejita, uno es el favorito. Y como es el favorito, le dan más balanceado, más alfalfita, más todo, más cariño, le hablan, todo. Y al final, ¿qué resulta? Resulta ser que es un animal mucho más grande o mejor producción. Y todo el mundo dice, no, mira, este es mi mejor animal, este es el mejor que tengo yo. Bueno, este es mejor porque le das un ambiente diferenciado de los demás. Pero si todos le hubieras dado lo mismo, el mismo tipo de cariño y alimento, de repente por ahí había uno mejor todavía. Eso es un sesgo. Hay que evitar ese sesgo, ¿no? Siempre hay que dar todos por igual. En el caso del grupo contemporáneo, siempre cuando comparamos animales se compara entre grupos contemporáneos. ¿A qué me refiero a grupos contemporáneos? Que nazcan en la misma época. No tiene mucho sentido que compare a un animal nacido en el 2001 con otro animal nacido en el 2002, ¿no? Hay mucha diferencia. Debo comparar entre grupos contemporáneos. Porque de repente, cuando comparo los pesos, puede salir por ahí que uno es bueno y el otro es malo, pero de repente, justo el que nació en época de fenómeno del niño es donde tuvo menor rendimiento. Claro, es un grupo completamente diferente. Se compara siempre entre grupos contemporáneos. Y ese grupo contemporáneo no tiene que ser sesgado. En otras palabras, siempre comparo con su promoción, siempre con los que reciben. Por ejemplo, veamos en el caso del toro peso al año. Yo quiero del torito, pues peso, un peso, ¿no? Me interesa acá la parte de carne. Tengo el toro A y el toro B. Imaginemos que solamente vemos esto. En peso, ¿quién es mejor? ¿A o B? El B, ¿no es cierto? El B es mucho mejor porque tiene un peso. Pero si yo te digo que el grupo contemporáneo del toro A pesa en promedio 240 y el grupo contemporáneo del toro B pesa en promedio 1060. Entonces, este de acá tiene 10 libras más que el promedio de su promoción, sus contemporáneos. Y este de acá tiene menos 10. Ahora, ¿quién es el mejor? El toro A, porque estamos considerando su grupo contemporáneo. Eso es muy importante. Debemos siempre comparar, tomar en cuenta ese grupo contemporáneo. Pero ojo, tiene que ser
portfolio grande, o sea, una población bastante grande, no de ese poquitos animales. Tienen que tener una buena cantidad. Entonces, para poder hacer un buen registro productivo, debo tomar en cuenta ambiente uniforme y grupo contemporáneo. Eso va a ser muy importante para poder comparar el rendimiento entre distintos. Ejemplo de formato de registro productivo. Ahí está, por ejemplo, en alpacas. Acá tenemos un registro de alpacas donde tengo acá la lente de la cría, la lente de mamá, papá, raza, sexo, color, peso, nacimiento, familia a la que pertenece y acá algunas observaciones. Siempre cuando coloquemos la información en el arete del animal, traten de colocar la información que le sirva. Por ejemplo, en esta empresa alpaquera, el arete tiene una codificación que le dice la edad del animal. O sea, no me dice la edad ahí, sino me dice un código que representa su edad. Por ejemplo, esta alpaquita que está acá nació en diciembre año 2010 y es la primera alpaca en nacer. Eso significa, este es el mes, el año y el número correlativo. Como es la primerita, le ponen 001. Esa alpaca que está acá nació en enero del 2008 y es la número 70 en nacer. Entonces, cuando yo veo la arete, nació en enero 2008, ya sé la edad, la toque, ¿no? Puedo saber la edad aproximada. Es mucho más preciso que con los dientes. Esa alpaca, ¿dónde está más? Esta acá. ¿Cuándo nació? Enero del 2002, ¿no es cierto? Nació en enero del 2002 y es el número 149. Eso es lo que significa. Esta alpaca, que está acá en amarillo, diciembre del 2001 y el número 32 en nacer. Ahora, esta alpaquita de acá, un detalle. En el caso de las alpacas, los nacimientos son en época de lluvias, en la sierra. O sea, enero, febrero, marzo. Esa es la época de nacimiento. Ahí nacen todititas las alpacas, de ahí hasta el siguiente año. ¿Qué pasa con las alpacas que nacieron en diciembre? Su parto se adelantó. No es culpa, se adelantó el parto. Pregunta, esta alpaquita, ¿quién es su grupo contemporáneo? ¿Los nacidos 2001 o los nacidos 2002? Esta alpaquita que está marcada en amarillo, ¿quién es su grupo contemporáneo? ¿Nacidos en el año 2001 o nacidos en el año 2002? ¿Por qué 2002? Se adelantó, no es culpa de ella, ¿no? Se supone que debió haber nacido en enero o febrero o marzo de 2002, pero se adelantó al 2001. Entonces, a pesar de que el número me dice que es 2001, no sea muy mecánico. O sea, yo sé que ustedes, por ver el número ya de frente 2001, no es su grupo que le corresponde al grupo 2002. O sea, tienen que utilizar también el criterio, no sean de frente y le ponen al grupo que creen que es esa fecha, ¿no? Hay que usar el criterio para colocarlo donde corresponde. Este es el caso de un registro de reproducción de vaca lechera. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos registros? ¿Qué notan de diferentes? ¿O no hay diferencia? ¿No hay una diferencia? ¿No hay? ¿De verdad? ¿Ah? ¿Los qué? Los ordeños. ¿Cuántos ordeños tiene una? Ahí tenemos 2 ordeños y en la otra ficha de producción tenemos 3 ordeños. O sea que este acá ordeña cada 12 horas y este acá ordeña cada 8 horas. Ahí tenemos la diferencia entre estos dos. Obviamente, ustedes no es que siempre van a hacer, para todos los animales van a hacer todos los ordeños por 3 ordeños. No, eso lo deciden ustedes. Este sábado lo hacen 3 veces al día porque con eso tiene más rendimiento y tiene personas para eso. Pero el que no lo utiliza para 2 ordeños. En su trabajo de investigación se les pide crear una plantilla. Creen una plantilla de acuerdo a lo que ustedes van a producir y cuánto van a producir. En el caso de caprino lechero, lo que van a hacer ustedes. Ustedes tienen que crear su propia plantilla de registro productivo. ¿Cómo la que vemos acá? Tienen que tener datos, profesor. No tienen que tener datos. Simplemente crear la plantilla. No interesa que tenga datos. Simplemente que tenga una plantilla que corresponda al objetivo de producción que ustedes van a plantear. Eso es lo que nos interesa en este caso. Bien, chicos, entonces hasta acá tenemos la parte de el equipo y el equipo. ¿Qué tienen como tarea? Como tarea tienen los
Taurus Suite. O sea, lo que he hecho ahí, pues ahora lo hacen pues, con sus propios nombres, de toros, de vacas. Hacen el esquema para que no se olviden. ¿Qué información se tiene en el libro I, libro A? Esa información tienen que entenderla ustedes en su tarea.